5 de mayo del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Juan Sebastián Roldán, el ministro secretario privado de la presidencia. El plan de las canastas solidarias que ejecuta el gobierno para los barrios más pobres. ¿Quién lo financia? ¿Cuánto va a durar? Si es aporte de la empresa privada, ¿por qué se proponen impuestos a los trabajadores y a las empresas que traban la recuperación económica? Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. La ciudad sigue con el semáforo en rojo después de haber alcanzado la provincia del Guayas cifras de casi 8.000 muertos en este periodo de pandemia. Aunque Guayaquil es epicentro del coronavirus, se reabre parcialmente ciertos sectores productivos, sí, con estrictos protocolos de seguridad para evitar el rebrote de la pandemia. Vienen 2 semanas decisivas, lo conversamos también. 16 personas fueron detenidas durante varios allanamientos en Quito, en Guayaquil, dentro de la investigación de la Fiscalía por el presunto sobreprecio en la compra de bolsas de embalaje de cadáveres en el hospital del IES, en Los Ceibos, en Guayaquil. Por cada una de esas bolsas se pagó $148 cuando su valor en el mercado es de apenas $12. En este país hasta con las fundas para embalar cadáveres hacen negociados. Ocurrió en el hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. El contrato era por más de $800.000 para adquirir mascarillas, guantes y otros insumos. El rubro más alto, por $594.000, estaba destinado a la adquisición de 4.000 bolsas para cadáveres. Se lo adjudicaron a la empresa Silverti S.A. El problema radica en que en el contrato cada funda cuesta $148, pero en el mercado se las consigue desde los $12, según las autoridades de gobierno. En un tuit, Jorge Guate, hoy nombrado presidente del Consejo Directivo del IES, indicó: estas son las fundas para fallecidos, son totalmente de construcción artesanal y definitivamente muy difícil que su costo sea de $148. No se va a aceptar que en los hospitales jueguen con la salud y el dinero del IES y los ecuatorianos. Pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dijo que el proceso fue legal, transparente y que precauteló los intereses económicos de la entidad, que esa fue la oferta más barata. La contratación, como era de emergencia, fue directa. La Comisión Nacional Anticorrupción señala que las irregularidades en los hospitales públicos y del IES las vienen denunciando desde hace tiempo. Hoy es en el Hospital de Los Ceibos. Pero lo más condenable es que ocurre en plena pandemia, en plena emergencia, cuando $1 hace falta a veces para que se pueda salvar la vida de un afiliado, de un jubilado. El presidente de la República, Lenín Moreno, puso un tuit: no vamos a permitir actos de corrupción, caiga quien caiga, exijo todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y, más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno en la emergencia. En los hechos, la Fiscalía hizo allanamientos en Quito y Guayaquil, donde se incautaron computadoras y documentos con información relacionada a este contrato. La fiscal general Diana Salazar vino a Guayaquil para dirigir la investigación y en redes sociales dijo que aprovecharse de la emergencia para robar fondos públicos es de miserables. Por su parte, el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, José de la Gasca, desde Manabí, se manifestó. Tengan la plena seguridad de ecuatorianos que nos encontramos trabajando para depurar los sistemas de contrataciones. Estamos haciendo recomendaciones técnicas al CERCOP para evitar que este flagelo continúe. 16 personas fueron detenidas, a 4 se le van a formular cargos por presunto peculado. Las otras 12 fueron retenidas con fines investigativos por 8 horas. Ayer lunes se cerró el primer debate de los 2 proyectos de ley de urgencia económica y entre ellos el de apoyo humanitario. Y aunque la mayoría de legisladores coincidieron en no más impuestos, el aporte de trabajadores públicos, privados, empresas se mantiene en ese proyecto. El documento empezará a analizarse desde hoy, martes, en la Comisión de Desarrollo Económico para luego pasar al Pleno para el segundo y definitivo debate. Hasta ahora las bancadas que no apoyan más impuestos son socialcristianos y correístas. Sin embargo, en las votaciones solo se abstienen, no votan en contra. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Las compras en el Hospital Eugenio Espejo también son investigadas ante posibles irregularidades. Las denuncias son continuas y también generaron cambios administrativos dentro de esa casa de salud. El último caso es la compra de equipos a una empresa no especializada en eso, como nos confirma ahora Francisco Garcés. Durante la entrevista no puede contener las lágrimas. Cuenta que sus niños también lloran. Y es hambre. Me toca sacarme el pan de la boca, porque no quedaron satisfechos. Diana Morales dice que la refrigeradora ahora solo adorna su comedor. Vive con sus 3 niños y como no puede trabajar, solo cuenta con la solidaridad de sus vecinos. Hay diferentes familias, madres solteras, personas con discapacidad que no han recibido la ayuda del gobierno. El gobierno dice sí. El Hospital Eugenio Espejo de Quito tampoco está libre de denuncias. Esta vez por la compra de equipos de laparoscopía por $3,2 millones en medio de la emergencia. El problema del proceso es que el contrato fue adjudicado a la empresa Garbocorp, que según los registros de la Superintendencia de Compañías, se dedica a la publicidad y estudios de mercado y se encarga de la creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre. Fue el exgerente del hospital Pablo Izquierdo quien adjudicó el contrato a mediados de abril, pero el 30 de ese mes cambió su decisión y emitió el acta con la que declaró desierto el proceso un día antes de ser destituido. Yo como máxima autoridad tengo que confiar en un comité técnico. Ese comité técnico está justamente para revisar todos los documentos, porque yo no puedo saber si hay sobreprecio, si la empresa no se dedica a vender este tipo de equipamiento. Esa no es mi función. Pero yo, como gerente, sí puedo, por sospechas o por asesoramiento, declarar como lo hice. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la adjudicación fue un motivo para destituir a Izquierdo. Porque nosotros detectamos irregularidades ilícitas, acciones ilícitas dentro del sistema de compras del hospital, etcétera, que están siendo investigadas. Lo correcto, lo que sí se puede decir, es que él fue removido de su cargo exactamente por esa razón. El exgerente defendió su gestión y ratificó que fue cesado por destituir a funcionarios y no acceder a presiones. A mí me querían imponer un director médico de otro hospital. Y yo ya había pedido la remoción del director administrativo financiero. También me querían imponer del mismo círculo de irregularidades al director administrativo financiero y a la encargada de compras públicas. Este caso no es el único, ya que la empresa Garbocorp vendió equipos similares al hospital Enrique Garcés por más de $2,7 millones. El presidente dijo este domingo que no va a permitir actos de corrupción y que caiga quien caiga, va a pedir todo el peso de la justicia para quien roba dineros públicos en compras de insumos médicos. Juan Sebastián Roldán, ministro secretario privado de la Presidencia de la República, gracias por venir a Contacto Directo. ¿Cómo está, Stephanie? Buenos días. Buenos días también. ¿A quién se refería el presidente al decir caiga quien caiga? Porque lo que corresponde como gobierno es que digan a quién han pedido investigar, quiénes estarían aprovechando de esta emergencia con dinero público. ¿Se refería a los que compraron esas fundas de cadáveres con sobreprecio y a quién más? El gobierno central ha presentado noticias criminales y denuncias al respecto de cualquier denuncia que se va presentando con el tema de los fallecidos. Ustedes conocen el señor Jorge Guatet hace 3 semanas y el señor secretario de Transparencia y además el gobernador de Guayas pidieron a la Fiscalía investigar cualquier tema que tenga que ver con fallecidos, y en el Hospital Eugenio Espejo el ministro separó a quienes sospechaba podían estar vinculados a cualquier tema de corrupción y además presentó una denuncia en la Fiscalía. Es decir, a nosotros nos corresponde entregar a las autoridades cualquier denuncia y que sean las autoridades las que castiguen con todo el peso de la ley. Claro, pero luego que no quede ahí, es decir, sí, tiene que actuar la justicia, pero luego 14 personas fueron detenidas ayer para investigaciones en ese tema de las fundas para cadáveres, pero está también el caso Mascarillas. ¿Qué pasó con eso? Está la denuncia que ustedes presentaron, digo ustedes a través de Jorge Guatet de la Fuerza de Tarea, porque estaban cobrando en las morgues para poder entregar el cuerpo de un familiar. Es decir, son casos de no creer
suceder en una emergencia de este tipo, pero lo que preocupa es cómo se están entonces cuidando los recursos de los ecuatorianos. Usted dijo que han destinado 465 millones de dólares en salud en los primeros meses de este año. ¿Cómo saben los ecuatorianos que están siendo procesos transparentes y lo que se va a recaudar ahora, que es aún más importante, no va a servir mañana para más compras con sobreprecio? Stephanie, tenemos que hacer una corrección estructural. No podemos tener 700 instituciones comprando. Ese es uno de los problemas de que cada hospital compre lo que crea que tiene que comprar. Es momento de lanzar una compra unificada por cada sector. El ISFA, el ISPOL, el IES y Salud Pública tienen que hacer compras unificadas de los temas más importantes, porque así garantizamos que haya veeduría suficiente, que sea un proceso grande y que lo puedan dar seguimiento todas las personas que lo quieran hacer. De otra manera, controlar 700 instituciones es muy difícil, y también la tentación de la corrupción puede llevar a que haya gente que crea que no los vigilan y por tal razón incurre en actos vergonzosos y miserables, como dijo la señora fiscal, con algo tan doloroso como los fallecidos. Pero ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué ahora hablar de la importancia de este proceso unificado? Si las denuncias no son de ahora, de lo que está ocurriendo en el IES, las denuncias vienen, que ustedes llevan 3 años y más en el gobierno desde hace bastante tiempo. Vea usted lo que está pasando en el Eugenio Espejo, cuando su propio gerente dice, no, aquí lo que hubo prácticamente es mal reparto de cargos, pero esa empresa a la que le están acusando resulta que en otros hospitales sí estaba vendiendo. Es decir, no es nada nuevo que ahora con la emergencia se haya revelado, además por la presencia y las denuncias ciudadanas en muchos de los casos de los mismos familiares con la impotencia que están manejando con la muerte de sus familiares, es que se dan a conocer también más. Lamentablemente el tema de la corrupción ha cruzado al Ecuador y es un grave problema que enfrentamos. Nosotros tenemos un secretario anticorrupción que está revisando todos los procesos de hospitales. En los próximos días también daremos a conocer un par de investigaciones que se están llevando adelante, y siempre en el curso de la Fiscalía. Por eso creemos que es momento de hacer una compra unificada. No se puede hacer rápidamente porque hay que cambiar al menos 7 textos legales. Tenemos todo listo para lanzarlo. El presidente va a lanzar esto en los próximos días. Tuvimos que socializar el tema desde octubre del año pasado para que además no tengamos un problema efectivo, logístico, de entrega, de llegada. Es todo un proceso distinto porque vamos a lograr comprar y que se entreguen todos los espacios. Y por supuesto habrá afectados que querrán dañar la imagen de quienes paremos la corrupción. Así funciona lamentablemente muchas cosas en este país. Sin embargo, a nosotros como gobierno nos corresponde entregar la denuncia, ser frontales como el presidente ha sido desde el primer día que llegó al poder. Pero estos casos están ocurriendo hoy en un contexto, es decir, cuando le estamos pidiendo al ecuatoriano, a los trabajadores, a las empresas que ya pagan impuestos, a los servidores públicos que apoyen, que contribuyan, que paguen más impuestos. Y hay el mal recuerdo de Manabí, cuando los aportes del sector privado se hacían a través del gobierno y generó ya muchas quejas que conocemos. Este plan de las canastas solidarias que usted está llevando a cabo, ¿prevé la entrega igual hecha únicamente por el gobierno? Si me permite, primero no son impuestos, es una contribución especial y una contribución que no va al Estado, va a un fideicomiso que van a manejar entre privados, es decir, el Estado no va a tocar ese dinero porque precisamente aprendimos del ejemplo de Manabí. Van a ser privados los que van a manejar este dinero y lo van a manejar sin que el Estado tenga relación ninguna en el caso de los aportes privados y de las empresas privadas. Lo que vamos a buscar es que los que más tienen, más apoyen, porque ahorro no tenemos. Las canastas también van a ser gestionadas por privados, es decir, nosotros vamos a hacer un concurso, en ese concurso van a salir los 3 grandes superficies que puedan producir estas canastas, las va a entregar una empresa privada y van a llegar a las tiendas de barrio simplemente con los beneficiarios en el un caso. En el otro caso son los desayunos escolares que se están entregando ya en la sierra y se van a entregar directamente en las escuelas. Nosotros estamos luchando contra todo acto de corrupción y la mejor manera de hacerlo es que los procesos sean transparentes, que no haya discrecionalidad y que toda la gente los pueda observar. Y en los casos en los que ya se hayan dado casos de corrupción, donde hacen falta insumos, ¿por qué no han aplicado la requisición que sí lo permite un estado de excepción? Por supuesto que lo hemos hecho. En 7 casos distintos, el más conocido fueron las 35,000 mascarillas, se han requisado trajes, se han requisado medicamentos, es decir, sí se ha hecho esto desde el inicio de la pandemia, Pero cuando usted me dice, estamos hablando de contribuciones solidarias, igual son contribuciones obligatorias, por eso es que la gente lo siente como un impuesto. Cuando yo digo, ok, ¿qué va a pasar con esos fondos? Hablamos de las canastas solidarias, por ejemplo, ¿cómo se las están destinando? ¿El gobierno las está financiando con dinero de los contribuyentes o son aportes también voluntarios de empresas privadas ahora mismo?
Si me permite, diferenciemos los temas. Primero está el fideicomiso que se crea con los aportes de los privados. Ese fideicomiso lo manejan personas privadas y no pasa por el Estado, sino simplemente va el apoyo de las empresas a las empresas y de los ciudadanos a los ciudadanos. Las canastas son otra cosa. Las canastas vienen de fondos públicos que por la emergencia hoy día se van a entregar y son dos tipos de canastas. Las unas para la costa es un kit completo que trae todo tipo de alimentos. Las otras para la sierra, en la primera etapa me refiero, luego se revierte. Las otras para la sierra son los desayunos escolares, 18 líquidos, 14 sólidos, que se están entregando ya a lo largo de todas las escuelas. En la costa se entregarán en el curso de 3 semanas 1.200.000 kits, canastas, y en la sierra 1.100.000 kits. Luego se da la vuelta y en la costa vamos a entregar 1.100.000 y en la sierra 1.100.000 desayunos escolares y en la costa 1 millón de canastas completas. Es decir, todo esto sale de fondos del Estado y esos fondos del Estado son fondos que se han conseguido de lo que hemos liberado, por ejemplo, de deuda. A partir de eso es que hemos podido entregar directamente ese fondo a la Unidad Nacional de Alimentación y esa unidad está haciendo la contratación, hará la entrega siempre en manos de privados para evitar cualquier tema de corrupción. Con esa aclaración, hay personas indigentes, residentes en barrios populares de Quito que están reclamando que aún no reciben la ayuda del gobierno. Hay gente de la tercera edad, hay personas con discapacidad, y lo mostramos porque es parte del drama que vamos viendo también día a día, y ustedes lo están viendo también. Esto, por ejemplo, es en San Juan de Calderón. Veamos. Durante la entrevista no puede contener las lágrimas. Cuenta que sus niños también lloran. Y es hambre. Me toca sacarme el pan de la boca, porque no quedaron satisfechos. Diana Morales dice que la refrigeradora ahora solo adorna su comedor. Vive con sus 3 niños y como no puede trabajar, solo cuenta con la solidaridad de sus vecinos. Hay diferentes familias, madres solteras, personas con discapacidad que no han recibido la ayuda del gobierno. El gobierno dice, sí, estoy ayudando. Es mentira, la ayuda no llega. Claman por ayuda. Por eso, al percatarse de nuestra presencia, nos esperan en la calle. Aseguran que es la única forma de llamar la atención del gobierno. Ahora, según la propaganda oficial del gobierno, ustedes vienen entregando ayuda desde antes. ¿En cuánto tiempo esperarían llegar con las canastas a esas 2 millones de familias, que es la meta? ¿Y qué hacer con esas personas que no tienen que comer y a las que no les está llegando aún la ayuda? Separemos las cosas en dos, Estefanía. El grave problema que estamos viviendo económicamente es un problema muy serio, y es un problema muy serio además no solamente para la gente, sino también para el gobierno. Con el bajo ingreso de impuestos, con 0 ingresos por petróleo, por supuesto que vamos a tener que tomar decisiones fuertes, y por eso las decisiones fuertes tienen que ser para ayudar precisamente a esa madre de familia. No podemos seguir gastando como gobierno lo mismo que gastábamos, y por ejemplo, eso es precisamente lo que hicimos con las universidades. Recortamos el 10% de la entrega a universidades para poder destinar esto a la ayuda social, abonos de desarrollo humano 1 millón de familias, abonos de compensación familiar 1 millón de familias. Es decir, tenemos que lograr entrar con fuerza a la gente que más lo necesita. Por supuesto, eso significa un esfuerzo. Por ejemplo, que los rectores no ganen $7,000, sino que se bajen algo de su sueldo para poder apoyar que no caiga la gratuidad. Eso no lo bajamos en las universidades. Hoy, lamentablemente, tenemos que apretarnos los pantalones porque la situación es difícil y esperamos llegar a todos los rincones de la patria, pero tampoco es fácil, y por eso es momento de que los alcaldes tengan en sus manos, por un lado, la salud. Siempre la salud es lo más importante y hay que cuidarlo con todo celo, pero por otro lado tenemos que ir abriendo poco a poco, con todo el respeto a la salud y a los protocolos, las ciudades para que la gente pueda volver a activarse, porque solo trabajando tienen los ingresos suficientes para poder llevar la comida a la boca. Es fundamental luchar contra el desempleo. Para nosotros han habido 4 prioridades: salud, alimentación, empleo y dolarización. Así de claro. Y estamos luchando contra todas al mismo tiempo, pero por supuesto necesitamos del apoyo y la comprensión de todos. La diferencia que se está dando, más allá de un tema de comprensión, es que existirían modelos distintos para en realidad generar empleo, si es que eso es lo que se busca, o reactivar la economía. Usted bien hace en separar 2 momentos, es decir, las canastas solucionan hambre para hoy, sí, o para 2 semanas, pero aquí lo que necesitamos ver es cómo sobreviven después, cómo van a reactivar la economía. Y sobre eso,
otra pregunta. Si el ministro de Salud nos dice que aquellas personas que tuvieron el virus, por ejemplo, pasan ya los días de contagio, desarrollan anticuerpos, se hacen la prueba, se ve si hay inmunidad, ¿serían los más aptos ya para reactivarse? Hoy los esfuerzos, sobre todo en las zonas más afectadas, deberían estar en saber ya qué nivel de contagio tiene nuestra población. ¿Estos datos ya los tienen para conocer qué porcentaje también puede activar, reactivarse y cómo? Ese tipo de datos son datos que tiene que entregar el ministro. Efectivamente hay un gran estudio, como él ha anunciado, en la mayoría de ciudades del país, y ese es un estudio que lo que hace es revisar cuál es la situación tanto de contagios como de anticuerpos, es decir, las personas que pasaron por el virus y ya están restituidas. Pero más allá de eso, como estamos viendo en Madrid, en Estados Unidos, en Italia, poco a poco hay actividades que pueden irse soltando. La normalidad que nosotros conocimos ya nunca más va a existir, ya no vamos a poder tener por lo pronto en la mirada cercana estadios llenos de gente, almacenes llenos de personas, supermercados llenos de personas, no, pero en un 20%, en un 30% del aforo sí, transporte público en un 20%, en un 30% del aforo sí. Nuestro semáforo en verde, el que hemos entregado, nunca prevé que van a ir 100% de las personas, sino máximo 50%. Y por eso hemos pedido a los alcaldes, que son los que más cerca están de la ciudadanía, que juzguen cómo está la realidad y que tengan en el equilibrio siempre, por un lado la salud, y por otro lado la producción, porque no vamos a poder dar de comer a todo el mundo todo el tiempo, y el trabajo y el ingreso que genera el trabajo es el que va a permitir que la gente salga adelante. En efecto, pero para tomar esas decisiones, los alcaldes lo que les están diciendo es pásennos toda la información. En el terremoto de Manabí, el del 2016, tuvimos 700 muertos, más o menos, según la Secretaría de Riesgos. Ahora estaríamos hablando de 10 veces más, 8.000, 10.000 que podríamos llegar a contar con esta pandemia por los meses que aún falta. Y comparando las cifras de muertos en años pasados, en los mismos meses de años pasados, lo reconocía aquí el ministro de Salud hace ya 3 semanas. Guayas, Guayaquil es la zona damnificada también, así como fue Manabí. En minutos vamos a estar con la alcaldesa Cintia Viteri. Ella sostiene que así como excluyeron a Manabí del terremoto, los impuestos o las contribuciones no lo deberían ahora pagar los damnificados, que son todos. Estefanía, yo estuve en Guayaquil desde el primer momento, visité los hospitales y estuve por encargo del presidente acompañando al vicepresidente Otto Sonnenholzner en todos los momentos más difíciles, desde que tuvimos la crisis por fallecidos en sus casas y logramos poco a poco irla solucionando. Hoy ya tenemos 1.300 personas inhumadas por el sistema creado por Jorge Wattet, la fuerza conjunta con todo el resto de las instituciones del Estado. Y también estuve en los hospitales, es decir, conozco el drama de Guayaquil, lo acompañé en primera línea, estuve presente ahí. Y por supuesto nosotros como gobierno somos los que transparentamos las cifras, pedimos que el registro civil dé las cifras abiertas como casi no ha hecho ningún país en el mundo, porque no nos podemos basar solamente en aquellas personas que han sido testeadas como ha hecho la OMS, sino que tenemos que transparentar para saber cuál es la situación exacta y cómo la podemos enfrentar. Como gobierno hemos ofrecido y ofreceremos siempre todo el apoyo a todas las autoridades locales, y yo personalmente, como vocero del presidente y por encargo suyo, he ofrecido a la señora alcaldesa todo el apoyo que ella necesita, porque hoy no se trata de diferencias ideológicas, no se trata de diferencias de partidos, hoy se trata de que fuimos electos la señora alcaldesa, el señor presidente, y por tal razón quienes fuimos nombrados por él para ayudar a los ciudadanos todos los días. Y por supuesto la señora alcaldesa cuenta con todo nuestro apoyo para todo el esfuerzo que ella hace para sacar adelante y que conjuntamente tenemos que hacer para sacar adelante una ciudad tan querida como Guayaquil. Pero a esos damnificados, que no es solamente la gente de Guayaquil, que son todos, son las miles de empresas paralizadas, son los miles de trabajadores que están en riesgo de perder un empleo, los que no han podido llevar pan para su casa en los últimos meses, a miles de ecuatorianos también se les está pidiendo ahora mismo una contribución a los damnificados del coronavirus. Por eso es que se prenden las alertas sobre si es ese el camino o si más bien hay otras alternativas. Desde distintos sectores, por ejemplo, hay la preocupación sobre qué van a hacer con la renegociación de la deuda, con los tenedores de bonos. Sí, pagaron capital e intereses de lo que vencía, pero ¿dejaron impagos los intereses próximos para renegociar o en efecto van a tener que pagar en agosto, que está ya a la vuelta de la esquina? Su pregunta es pertinente. Hay 3 espacios de financiamiento. Lo primero es, todos tenemos el mismo criterio. Hay que meterle plata a la economía, hay que meterle mucha plata a la economía. Si seríamos Colombia o Perú, que tienen 40.000 y 60.000 millones de dólares de ahorro, entregaríamos ese dinero, pero el gobierno anterior decidió no ahorrar, decía que ahorrar no era importante. Ahí está el problema de ese tipo de desvergüenzas.
Hoy lo que nos corresponde es buscar dinero de tres partes. La una de la deuda. Ya nosotros este mes vamos a traer 1.400 millones de dólares y logramos ahorrar más de 800 millones de dólares de no entrega de deuda. Es decir, solamente ahí estamos computando 2.400 millones de dólares ya, de los cuales 400 han servido para entregarle a la salud. El resto hay que entregarle a la producción. Tenemos que facilitar los créditos. CFN, Banco del Pacífico, van a facilitar esos créditos y los van a entregar fácilmente a la gente. Van a Ecuador. Y la segunda parte es la contribución, porque no alcanza solamente con el dinero que viene afuera. Y por eso les pedimos a los que son empresarios y ganaron más de $1 millón hace un año, $1 millón, el 1% de los empresarios, que aporten con el 5%, 50,000, para apoyarles a otros empresarios en un fideicomiso privado. Es decir, los privados se ayudan entre sí, no pasa el dinero entre los públicos. Y desde la fuente de la deuda, que hemos dejado de pagar para poder atender el problema de salud y apoyar la producción, y lo seguiremos haciendo con... Para retomarlo en agosto, por eso le preguntaba si en agosto van a tener que pagar o ya están las renegociaciones sobre eso. Perdóneme, Stephanie, estamos renegociando. En esa renegociación nosotros hemos partido en la renegociación de decir que no vamos a pagar 800 millones de dólares, pero estamos buscando el mejor camino para no romper. Los que rompen y se hacen los chéveres, les pasa lo mismo que cuando uno va donde el tendero y le dice, mira, te debo 200 dólares y no te voy a volver a pagar. Si quieres bien y si no también. El tendero habla con el farmacéutico, habla con el dueño de la verdulería y dicen, ¿saben qué? El señor no paga, no le presten plata. Cuando vuelven al lugar ya no le prestan plata. Así funciona en todo el mundo. Nosotros no vamos a sacrificar la salud ni la producción por pagar deuda, pero al mismo tiempo necesitamos traer dinero de vuelta y eso es lo que estamos haciendo con las buenas relaciones internacionales de Stephanie. Y esa es la posición del ministro secretario privado de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. 7 de la mañana igual, con 26 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar nos espera Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Se reabren parcialmente ciertos sectores productivos, sí, con estrictos protocolos de seguridad para evitar el rebrote de la pandemia. Lo vamos a analizar. No se vayan. Por decisión del COE de Guayaquil continuará en color rojo, por lo que la jornada laboral se restringe a sectores de salud, de alimentos y otros solo con el servicio a domicilio. Sin embargo, el Consejo aprobó la ordenanza que regirá en comercios, en empresas, en bahías, en industrias, poniendo énfasis en la seguridad de los empleadores y de los empleados. En la práctica, lo que está ocurriendo en Guayaquil, que es epicentro de la pandemia, que lleva casi 8,000 muertos ya, es que habrá un semáforo intermitente entre amarillo y rojo. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Steffi. Buenos días a todos los que nos escuchan. Este semáforo intermitente que permite el inicio de la reactivación se basa en que la curva de contagio habría llegado a su pico. El Consejo está apostando a que el contagio no repunte, pero usted dijo estar preparándose para una segunda ola y preparando el hospital de Monte Sinaí para eso. ¿Qué le hace prever eso? Bueno, Steffi, primero hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud que hablan no solamente sobre una segunda, sino también sobre una tercera ola, punto 1. Punto 2, usted está viendo que es muy difícil, por más fuerza pública que se tenga, controlar una ciudad que tiene hambre. La gente sale para vivir, sale para comer, porque afuera encuentra la muerte por COVID, pero adentro de sus casas las encuentra por hambre. Entonces, como alcaldesa de esta ciudad, yo tengo que estar preparada para una segunda ola, para un rebrote de contagio, que puede provocar esta salida masiva a vender para poder sobrevivir. Por eso, desde el 16 de abril, activamos todos los puntos nuestros en salud que no tenían que estar trabajando en una pandemia porque son de atención primaria, pero los adecuamos con 300 camas en total, cada una con oxígeno. Contratamos más médicos y ahora tenemos 500 médicos atendiendo a la gente. Y de la fecha hasta ahora hemos atendido 17,000 pacientes. Solamente en 2 de las clínicas exclusivas para COVID se atendieron 2,000 personas con COVID y 200 necesitaron oxígeno por varios días en nuestro centro de convenciones, que hubieran ido a todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública o del Seguro Social, y que al atenderlos de manera primaria en sus sitios de vivienda y luego atenderlos de manera urgente en el centro de convenciones salvándoles la vida, bajaron la intensidad y la presión
en toda la cadena de salud y de emergencia y de llamadas de emergencia en toda la ciudad. Ahora, esto lo están coordinando con el Ministerio de Salud y pregunto porque al entrevistar al ministro de Salud, él lo que dice es que sobre todo en zonas como por ejemplo su caso en Guayaquil, donde hubo un número importante de contagios, transcurrido el tiempo, haciéndose las pruebas, se puede detectar ya el nivel de inmunidad y que esa población se pueda ir reactivando. El gobierno dijo que en estas 2 semanas iban a hacer 100,000 pruebas y ojo que eso suena bastante, sobre todo sabiendo que desde que comenzó la pandemia han logrado 65,000 pruebas, pero la idea es medir esa inmunidad, saber realmente cómo está la población. Esos datos, ¿ustedes también están teniendo acceso? Esas 100,000 pruebas, por ejemplo, ¿van a llegar a Guayaquil en un buen número o saben cómo van a estar repartidas? A ver, ¿qué es lo que tengo? Yo creo más en lo que veo que en lo que escucho. ¿Qué es lo que tengo hasta el momento? Según el COE Nacional, ha hecho en Guayaquil una muestra de 3.400 pruebas. Y según nos dijeron, había un 3% de contagio. Esas son cifras oficiales que vienen desde el COE Nacional. Pero esta ciudad se abre solamente cuando yo tenga cifras reales hechas por nosotros. Nosotros estamos haciendo un muestreo con fichas técnicas, poniéndole peso poblacional a los distintos sectores de la ciudad, por edad y por sexo, no escogiendo aleatoriamente a cualquier persona. Esto es como una encuesta de las que se hacen en época electoral. Trabajo con la mesa de médicos y trabajo con la empresa técnica de encuestas. Esas encuestas o estas muestras estarán listas mañana miércoles. Tendremos una primera foto de lo que sucede en Guayaquil y para el 18 de mayo, hasta donde esté extendido nuestro semáforo rojo por el COE cantonal, tendremos una segunda fotografía para poder compararla con la primera. Eso es lo que cuenta para mí. Ahora, es decir, están avanzando también con las pruebas rápidas, porque ese también va a ser su termómetro para ver cuándo cambiar de semáforo o cuánto más aguanta Guayaquil en rojo. Y digo aguanta porque ya estamos viendo lo que ocurre en los comercios en varias zonas de Guayaquil, donde ya se les está haciendo muy difícil poder controlar. En efecto, ese va a ser nuestro termómetro para poder regresar poco a poco a lo que ahora han denominado la nueva normalidad, que nunca será igual, Estefi, nunca volveremos a estar, al menos por largo tiempo, trabajando de la manera que lo hacíamos antes. Por eso la ordenanza puesta por nosotros a las industrias, comercios, etcétera. Y por otro lado, tenemos que seguir también las normas dadas por la Organización Mundial de la Salud para poder regresar al trabajo cotidiano. ¿Cuáles son estas? Muy sencillas. Si la transmisión está controlada, número 1, si el sistema de salud está capacitado para una segunda ola de contagio, si existen determinados los focos de infección y si estos están controlados, las medidas preventivas en lugares de trabajo, control de personas que vengan de otras zonas de transmisión y una comunidad educada. Nosotros estamos dentro de estos 6 puntos, primero controlando a través de esta muestra si la transmisión ha parado, está estable, ha bajado o ha subido. Y luego los focos de infección que también nos va a decir esta muestra dónde están en la ciudad. Las medidas preventivas en lugares de trabajo, ya aprobamos la ordenanza. El control de las personas que vengan en transmisión, sigue cerrado el transporte o las venidas de otras provincias a esta ciudad, o por aire o por tierra. Pero sí van a permitir sobre eso, y perdone que le interrumpa ahí, porque sí van a permitir el transporte público, pero a través, por ejemplo, de la metrovía municipal. La semana pasada se registró algunos incidentes. Veamos algo de eso. Y aunque se han implementado distintas medidas de seguridad en redes sociales, días anteriores circuló un video donde se observa un bus de la Metrovía completamente lleno. Ese video es real, fue tomado en la Troncal 2, un bus articulado que tuvo problemas en la parada San Agustín, en donde aproximadamente unas 40 personas no respetaron las indicaciones del guardia y entraron a tropel dentro del bus. Hasta el momento han fallecido 11 conductores de los buses articulados de la Metrovía. La Fundación pide la colaboración de la ciudadanía para evitar que se registren más víctimas entre trabajadores y usuarios. Uno es la colaboración de la ciudadanía, pero otro es el control, porque si es así, el virus será el pasajero que nunca falte. ¿Qué medidas se están tomando para evitar ese desorden?
Justamente usted señaló que ese video fue de la semana pasada, en efecto fue real y en efecto se vio por qué tumbaron a la persona que controlaba la entrada a la metrovía y entraron en tropel, tal como lo dice Leopoldo Falqués. ¿Qué hicimos esta semana? ¿Qué hicimos ayer? Hemos contratado a más gente para que cuide la entrada de la metrovía, a la policía, que nos está ayudando con mucha fuerza, las Fuerzas Armadas también, y los agentes metropolitanos, los bomberos, justicia y vigilancia, mercados, e inclusive gente de obras públicas que en este momento no está trabajando, están siendo parte del control exhaustivo que ayer funcionó. Funcionó porque no solamente dejamos entrar un número de personas determinadas que constan en los asientos de los articulados, sino que número 2, aumentamos rutas. Aumentamos también a los buses que se conectan con las mismas, alimentadores. Y por otro lado, en cada parada íbamos tomando un grupo de personas, es decir, para ponerle un ejemplo, parada 1 entran 10 de los 35, en la parada 2 entran 10 más de los 35, en la parada 3, según van bajando y según van entrando, la gente puede ingresar a la metrovía. Ayer resultó muy bien, pero esto todos los días, Stephanie, es una lucha en cada una de las paradas por mantener separada a la gente y para que entre ordenadamente. Y además la importancia del distanciamiento en las paradas. Ahora, el servicio es municipal, pero los buses son privados. Veíamos en el reportaje que hasta ese entonces reportábamos 11 choferes fallecidos. Y es que sí, también ahí hay otro tema, porque tal vez siguen o están siguiendo instrucciones de subir a más pasajeros para aumentar la recaudación, porque es un sector que se ha visto afectado o sumamente afectado en los últimos meses. Entonces, ¿cómo se puede también resolver otro de los problemas, que es un sector afectado económicamente y que está pidiendo también auxilio para poder prestar el servicio y además prestar el servicio cumpliendo esas normas de seguridad que les implica más recursos? A ver, para que ellos tengan más pasajeros, los pasajeros deben estar vivos, en primer lugar. Así es que si la transmisión sigue con intensidad, no van a tener pasajeros que se suban a la metrovía, número 1. Número 2, nosotros estamos solventando el combustible de la metrovía desde el primer día de esta pandemia, desde el primer día de esta epidemia. Pagamos como municipio su combustible para que puedan seguir funcionando y tengan lo que ellos llaman menos pérdidas en el transporte de la gente. No podemos dejar a la gente sin servicio. Y por otro lado están las 17 rutas de la salud que transitan por toda la ciudad y el orden que tenemos en las entradas de Guayaquil para que hayan carriles exclusivos para las personas que están vinculadas con la alimentación, con la salud y con la placa que le toca ese día, y otro carril para controlar con personal quién tiene o no salvoconductos. El control es en toda la ciudad, pero si usted me dice que se debe poner una persona por un agente por persona a 2.750.000 habitantes, es difícil. Entonces yo me tengo que preparar para que las personas que se contagien tengan un sitio donde ir, un punto cercano de la casa, que son nuestras 8 hospitales del día y nuestras 32 clínicas móviles. Y por otro lado, poderlos trasladar a un sitio donde puedan pasar 24, 48, 72 horas con oxígenos hospitalizados antes de que colapsen y antes de que sea necesario trasladarlos a un hospital. Por eso es que para poder cumplir con todas estas obligaciones, también los municipios necesitan contar con sus rentas. Las quejas, así como usted habla del combustible, otros municipios hablan de esas rentas que están pendientes, y no está exento el caso de Guayaquil, que también le tienen sus rentas pendientes. Ya tendremos oportunidad para hablar sobre eso, pero quiero terminar preguntándole sobre la posición del PSC en la Asamblea. ¿Usted se mantiene en que no tiene sentido que le pongan impuestos a Guayaquil, siendo epicentro de esta catástrofe? Y pregunto si se mantiene porque el líder de su partido dijo no estar de acuerdo con eso. En la Asamblea, ¿qué va a pasar con los votos social cristianos? Cuidado se malinterpreta. Lo que él dijo, y en lo que yo coincido plenamente, es que no le pueden poner impuestos. Es decir, que la gente agobiada, golpeada, que ha perdido a sus familiares, su trabajo y que se encuentra en una situación crítica, le quiten plata del bolsillo para mantener al Estado. Aquí en Guayaquil estamos haciendo al revés. Vamos a crear un fondo futuro con plata del municipio para ponerle plata en el bolsillo de la gente. Esa es nuestra posición. No, claro, pero ahí hay una diferencia, alcaldesa, y bien clara en las diferencias.
diferencias, porque usted sí dijo claramente que a Guayaquil no se le, siendo epicentro de esto, comparando lo que ocurrió con el terremoto, no se le debería poner impuestos. Y el exalcalde lo que dijo es que no está de acuerdo en esa diferencia, sino que todos somos damnificados como país y que no hay que hacer ninguna diferenciación con Guayaquil. Muy bien, ahí está justamente la diferencia. Yo no me dirijo a mi partido porque yo tengo la certeza, porque he estado ahí por décadas, cuál es nuestra posición respecto de no ponerle impuestos a la gente. Yo me refiero a los otros miembros de la Asamblea Nacional que aún manteniéndose en la posición de poner impuestos, reflexionen en una ciudad que hasta el momento, según las estadísticas de los cementerios, porque he pasado yo un formulario a cada uno de los cementerios para que lo llenen día a día respecto de las personas que son enterradas en los mismos, nos digan cuántas personas han fallecido. Y hasta el día de ayer, Guayaquil tenía 8.881 personas fallecidas entre el 21 de marzo y el 4 de mayo, esto llenando formularios en los cementerios. Si esta ciudad tiene 8.801 personas fallecidas y dentro de la tragedia que nos golpeó al piso que sucedió en Manabí, llegaron a tener cerca de 700, imagínense la magnitud de lo que estamos viviendo en esta ciudad. Entonces yo me refiero a los demás legisladores, porque de los míos estoy totalmente segura. Y esa es la posición de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Gracias por aceptar esta invitación en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa comercial, volvemos, no se vaya. Concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Ya viene ahora Televistazo en la comunidad.